España acaba de vivir el mayor escándalo político de la democracia reciente. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha sido pillado en la mentira más grave que haya cometido un político en décadas. Y no es una mentira cualquiera, amigos. Es una mentira que ha durado un año entero. Una mentira sobre 300 personas muertas. Una mentira que ha servido para atacar al gobierno mientras las familias lloraban a sus muertos. Pero lo más brutal de todo esto es que ha sido el propio Feijóo quien se ha delatado a sí mismo. La noche del 24 de diciembre, Nochebuena, mientras las familias españolas cenaban, mientras brindaban, mientras los niños abrían regalos, Feijóo envió a la jueza de la Dana un acta notarial. ¿Y qué contenía esa acta? Los mensajes de WhatsApp que Carlos Mazón le mandó la noche de la tragedia. La noche en que murieron 300 personas. Y esos mensajes, amigos, desmontan un año entero de mentiras del Partido Popular. Un año entero. 365 días mintiendo a los españoles. Pero antes de que sigas viendo este vídeo, necesito que sepas algo crucial. Porque lo que voy a contarte no es opinión. No es interpretación. Son mensajes literales. Son palabras escritas. Son pruebas documentales que el propio Feijóo ha entregado a la justicia. Y esas pruebas demuestran que, primero, durante un año el Partido Popular ha sostenido que el gobierno central no atendió el teléfono la noche de la Dana. Mentira. Mazón escribió a las 23:23, he hablado con Sánchez, con Montero y con los de Defensa e Interior. Habló con el presidente del gobierno. Habló con la vicepresidenta. Habló con los ministros de Defensa e Interior. ¿Lo ves? Hablaron. Se comunicaron. Todo lo contrario de lo que han dicho durante 12 meses. Segundo, han dicho que no tenían medios, que estaban abandonados, que nadie les ayudaba. Mentira. En ese mismo mensaje Mazón escribió, tenemos todo lo que necesitamos. Literal. Tenemos todo lo que necesitamos. Incluida la UME. Incluidos los efectivos. Incluidos los recursos. Tercero, han sostenido que nadie sabía la gravedad. Que fue imposible prever. Que hasta el día siguiente no se supo que había muertos. Mentira. A las 23:29 Mazón le dice a Feijóo, están apareciendo muertos en Utiel. Va a haber más. Es un puto desastre va a ser esto, presí. Esa noche, esa misma noche, sabían que había muertos. Sabían que iba a ser un desastre. Lo sabían todo. Cuarto, y esto es lo más grave de todo, Feijóo solo envió los mensajes que Mazón le mandó a él. ¿Y sus respuestas? Esas no las mandó. Mandó contexto. Explicaciones. Interpretaciones. Pero sus propias palabras, esas se las guardó. ¿Por qué? ¿Qué escribió Feijóo esa noche que no quiere que sepamos? ¿Qué le dijo a Mazón mientras la gente moría ahogada? Quédate hasta el final porque voy a desmontar punto por punto cómo el Partido Popular ha construido la mayor campaña de mentiras de la democracia española. Y voy a explicarte por qué hoy, ahora mismo, Feijóo debería dimitir. No por un error. No por una metedura de pata. Sino por haber mentido deliberadamente durante un año entero sobre la mayor tragedia natural que ha vivido España en décadas. Y todo está en su propio móvil. Empecemos por el principio. 29 de octubre de 2024. Valencia se ahoga. Literalmente. Las calles se convierten en ríos. Los coches flotan como barcos de papel. La gente sube a los techos, a los árboles, gritando pidiendo ayuda. Y mientras esto ocurre, ¿dónde está Carlos Mazón? Comiendo. Tranquilamente. En el Ventorro. Hasta las 6:30, las 7 menos cuarto de la tarde. No llega al Palau hasta cerca de las 8. Y al CECOPI, la reunión de emergencias más importante de su vida, llega a las 20:28. Las 8:28 de la noche. Cuando ya ha pasado todo. Cuando la gente ya está muriendo. Pero atención a esto, porque aquí viene el primer bombazo. El primer mensaje que Mazón le manda a Feijóo es a las 20:08. Las 8:08 de la tarde. Y dice, gracias presí, luego te cuento, se está jodiendo cada minuto la cosa. Fíjate bien en esto. Mazón atiende a Feijóo antes de atender al CECOPI. Antes de coordinar los rescates. Antes de activar todos los protocolos de emergencia. Su prioridad no es salvar vidas. Su prioridad es informar al líder del Partido Popular. ¿Lo ves? ¿Entiendes la gravedad? El presidente de la Generalitat Valenciana, mientras su comunidad se ahoga,
mientras la gente muere, dedica tiempo a escribir mensajes políticos a su jefe de partido. No a coordinar rescates. No a movilizar recursos. A cubrir el culo políticamente. Y ahora viene lo más revelador de todo. Porque después de ese primer mensaje, Mazón sigue escribiendo. A las 23:23 de la noche escribe algo demoledor. He hablado con Sánchez, con Montero y con los de Defensa e Interior para que tengan dispositivos y efectivos mañana. Lee bien ese mensaje. He hablado con Sánchez. Con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Habló con él. Esa noche. Mientras todo ocurría. Y no solo con Sánchez. También con Teresa Rivera Montero, vicepresidenta del gobierno. También con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Habló con todos. Todos cogieron el teléfono. Todos atendieron. Y ahora agárrate, porque aquí es donde la mentira se hace gigantesca. Porque durante un año, 365 días, hemos escuchado al Partido Popular decir exactamente lo contrario. Hemos escuchado a Feijóo en el Congreso diciendo cosas como estas, y cito textualmente: ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil. Mentira. Mentira tras mentira tras mentira. Porque el móvil de Feijóo, el acta notarial que él mismo ha entregado, demuestra que sí hablaron. Que sí atendieron. Que sí estuvieron ahí. Y hay más. Porque ese mismo mensaje, a las 23:23, Mazón escribe algo más. Escribe: a través de la delegación tenemos todo lo que necesitamos ahora mismo. Tenemos todo lo que necesitamos. La UME estaba allí. Los efectivos estaban desplegados. Los recursos estaban disponibles. Todo lo que pidieron, lo tuvieron. Desde el primer momento. ¿Y qué ha dicho el Partido Popular durante un año? Que estaban abandonados. Que nadie les ayudó. Que el gobierno les dejó solos. Que no había medios. Que no había efectivos. Que España entera miró para otro lado mientras Valencia moría. Mentira. Todo mentira. Y la prueba está en el móvil de Alberto Núñez Feijóo. Pero es que hay un tercer mensaje que es incluso más grave. A las 23:29, 6 minutos después, Mazón escribe: están apareciendo muertos en Utiel. Va a haber más. Es un puto desastre va a ser esto, Presi. Piénsalo. A las 11:29 de la noche del 29 de octubre ya saben que hay muertos. Ya saben que va a haber más. Ya saben que es un desastre. ¿Y qué ha sostenido el Partido Popular durante un año? Que nadie sabía. Que fue imposible prever la magnitud. Que hasta el día siguiente, hasta las 5 de la mañana, nadie supo que la gente estaba muriendo. Han llegado a decir en comisión parlamentaria, con la mano en el corazón, que nadie sabía que la gente estaba ahogándose. Mentira. Lo sabían. Esa misma noche lo sabían. Y no solo lo sabían en Valencia. Lo sabía Feijóo, el líder de la oposición. El hombre que durante un año ha acusado al gobierno de incompetencia, de abandono, de negligencia. Ese hombre sabía, la noche del 29 de octubre, que había muertos, que iba a haber más, que era un desastre. Y aún así construyó una campaña entera sobre la mentira. Y ahora viene lo más inquietante de todo. Porque Feijóo no mandó sus respuestas. Solo mandó los mensajes de Mazón. Mandó contexto. Mandó explicaciones de lo que significaban esos mensajes. Pero sus propias palabras, lo que él le escribió a Mazón mientras la gente moría, eso no lo mandó. ¿Por qué? ¿Qué le escribió Feijóo a Mazón esa noche? ¿Le dijo que mintiera? ¿Le aconsejó sobre qué estrategia política seguir? ¿Coordinaron el relato que luego sostuvieron durante 12 meses? No lo sabemos. Porque Feijóo decidió que nosotros no tenemos derecho a saberlo. Decidió que la jueza no tiene derecho a saberlo. Decidió que puede dar contexto pero no pruebas. Y esto, amigos, tiene un nombre. Se llama ocultación. Se llama obstrucción. Se llama intentar controlar qué parte de la verdad conocemos y qué parte permanece oculta. Porque resulta que cuando tú mandas mensajes a una jueza explicando una conversación en lugar de mandar la conversación completa, algo está mal. Cuando tienes que dar contexto en lugar de dar hechos, algo estás escondiendo. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que Feijóo eligió Nochebuena para mandar esto. La noche del 24 de diciembre. Cuando todo el mundo está cenando, brindando,
abriendo regalos. Pensó que nadie se daría cuenta, que lo colaría entre el turrón y el cava, que al día siguiente, 25 de diciembre, cuando no hay periódicos, cuando la gente está con resaca navideña, nadie hablaría de esto. Se equivocó. Porque los españoles somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Cenar en Navidad y seguir la actualidad política. Comer cordero e indignarnos con las mentiras. Brindar con cava y exigir explicaciones. Y ahora todo el mundo está hablando de esto. Todo el mundo se está preguntando qué escribió Feijóo esa noche. Todo el mundo quiere saber por qué un año entero de campaña política se ha basado en mentiras que el propio Feijóo sabía que eran mentiras. Porque atención a esto, es brutal. No estamos hablando de que Mazón mintiera y Feijóo no lo supiera. No estamos hablando de que Feijóo sabía la verdad desde el minuto cero. Sabía que el gobierno había atendido. Sabía que había medios. Sabía que había muertos. Sabía todo. Y aún así permitió que su partido construyera una campaña entera sobre lo contrario. Durante un año hemos visto a portavoces del PP decir que el gobierno abandonó Valencia. Durante un año hemos visto a Feijóo exigir responsabilidades a Sánchez. Durante un año hemos visto manifestaciones, pancartas, gritos de asesino al presidente del gobierno. Y todo basado en una mentira que Feijóo conocía desde el principio. Esto ya no es simplemente que Mazón mintiera. Esto es que Feijóo fue cómplice. Fue cómplice activo de la mentira. Porque una cosa es que un presidente autonómico mienta para salvar el pellejo. Y otra muy distinta es que el líder nacional de un partido, el líder de la oposición, el aspirante a presidente del gobierno, construya toda su estrategia política sobre una mentira deliberada. Eso tiene un nombre. Se llama corrupción moral. Y esa corrupción moral se ha extendido durante 12 meses completos. Porque recordemos las fechas. La Dana fue el 29 de octubre de 2024. Estamos en diciembre de 2024. Han pasado 2 meses desde la tragedia. Pero la campaña de mentiras empezó inmediatamente. Al día siguiente ya estaban diciendo que el gobierno no había hecho nada. Y siguieron. Y siguieron. Y siguieron. En noviembre, mintiendo. En diciembre, mintiendo. Cada rueda de prensa, mintiendo. Cada intervención parlamentaria, mintiendo. Cada aparición en televisión, mintiendo. 300 personas muertas utilizadas como arma política. 300 familias destrozadas instrumentalizadas para atacar al gobierno. Una tragedia nacional convertida en estrategia electoral. ¿No te parece indignante? ¿No te parece inmoral? ¿No te parece que esto cruza todas las líneas rojas de la decencia política? Porque mira, todos entendemos que en política hay confrontación. Todos entendemos que la oposición critica al gobierno. Todos entendemos que cada partido defiende su visión. Eso es democracia. Eso es sano. Eso es necesario. Pero hay límites. Hay líneas que no se cruzan. Y mentir sobre 300 personas muertas durante un año entero es cruzar todas las líneas imaginables. Y ahora el gobierno está pidiendo la dimisión de Feijóo. Y puede que pienses, bueno, ya, el gobierno siempre pide dimisiones. Pero espera. Escucha bien por qué lo piden. Porque no lo piden por la noche de la Dana. Lo piden por el año entero de mentiras posteriores. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha sido clarísima. Ha dicho que Feijóo debería dimitir por haber mentido durante 12 meses. Por haber construido una campaña entera de desprestigio basada en algo que sabía que era falso. Por haber utilizado el dolor de las víctimas para hacer política. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido más allá. Ha comparado en Twitter a Feijóo y Mazón con Franco y Millán Astray. Una foto de Franco y Millán Astray abrazándose, y otra de Feijóo y Mazón abrazándose. El paralelismo es brutal. Dos cómplices. Dos que saben la verdad y la ocultan. Dos que construyen un relato falso para su beneficio. ¿Es exagerado? Puede. Pero refleja la indignación que esto ha generado. Porque durante un año el Partido Popular ha acusado al gobierno de todo. De negligencia. De incompetencia. De abandono. De ser responsables de las muertes. Y ahora resulta que el gobierno sí atendió. Sí envió recursos. Sí estuvo presente. Y quien no estuvo, quien no llamó durante todo el día, fue precisamente Feijóo. Porque fíjate en este detalle. Valencia se está ahogando desde media mañana. Las primeras alertas llegan temprano. La situación empeora hora tras hora.
Y Feijóo, líder de la oposición, presidente del partido que gobierna en Valencia, ¿cuándo llama a Mazón? A las 8 de la tarde. 20:08. Ese es el primer mensaje. Y antes, nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un intento de saber qué está pasando en Valencia. Nada de nada. El líder de la oposición, que luego va a exigir responsabilidades a todo el mundo, no mueve un dedo durante todo el día mientras su comunidad se ahoga. No llama a su presidente autonómico para preguntar qué necesita. No ofrece ayuda. No coordina recursos del partido. Nada. Y luego tiene el descaro de exigir dimisiones. Pero hay algo más que necesitamos hablar. Porque Mazón no solo mintió sobre esa noche. Cambió su versión 8 veces. 8 versiones diferentes de dónde estaba, qué hacía, con quién estaba, a qué hora llegó. Primera versión, comida privada. Mentira. Era comida de trabajo. Segunda versión, comida con Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana. Mentira. El propio Navarro lo desmintió. Era con Maribel Vilaplana, periodista a la que quería nombrar directora de la televisión autonómica. Tercera versión, fue como líder del PP, no como presidente. Mentira. Fue como presidente. Cuarta versión, salieron del Ventorro a las 17:45. Mentira. Fue entre las 6:30 y las 7 menos cuarto. Quinta versión, fue directo al Palau. Mentira. Acompañó a Vilaplana al parking antes. Sexta versión, llegó al Palau a las 6. Mentira. Llegó cerca de las 8. Séptima versión, llegó cambiado de ropa porque fue directo del restaurante. Incoherente con la versión anterior. Octava versión, llegó al Cecopi pasadas las 7. Mentira. Llegó a las 20:28. 8 versiones diferentes. 8 mentiras encadenadas. Y durante todo este tiempo, Feijóo sabía la verdad. Porque Mazón se la había contado. En esos mensajes estaba todo. Y Feijóo permitió que Mazón cambiara la versión 8 veces sin decir una palabra. ¿Eso no es ser cómplice? ¿Eso no es encubrir? ¿Eso no es participar activamente en el engaño? Y ahora pensemos en las víctimas. En las familias. En la gente que perdió a sus seres queridos. En los que perdieron sus casas, sus negocios, sus vidas enteras. Toda esa gente ha tenido que escuchar durante un año que su tragedia era culpa del gobierno. Que Pedro Sánchez les abandonó. Que nadie les ayudó. Han tenido que tragar con esa mentira. Han tenido que ver cómo su dolor se convertía en arma política. Han tenido que aguantar manifestaciones donde se gritaba asesino al presidente del gobierno, cuando resulta que el presidente del gobierno sí atendió, sí ayudó, sí estuvo. ¿Cómo se sienten ahora esas familias? ¿Cómo se sienten sabiendo que durante un año les han mentido? ¿Cómo se sienten sabiendo que su tragedia fue instrumentalizada con mentiras deliberadas? Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué hace un país cuando el líder de la oposición miente durante un año sobre la mayor tragedia nacional en décadas? Porque en una democracia sana, la respuesta debería ser clara. Dimisión. Inmediata. Sin excusas. Sin matices. Y curiosamente, el propio Feijóo nos dio la respuesta. Porque en su discurso de investidura, cuando intentó ser presidente del gobierno, dijo textualmente: si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno, si os miento os pido que me echéis del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Jamás voy a engañar a los españoles. Esas fueron sus palabras. Si miento, echadme del partido. Bueno, pues ha mentido. Durante un año entero. Con pruebas documentales. Con mensajes de WhatsApp. Con actas notariales firmadas por él mismo. ¿Va a cumplir su promesa? ¿Va a dimitir? ¿Va a pedir que le echen del partido? ¿O va a hacer lo que hacen todos los políticos corruptos moralmente? Aferrarse al poder. Negar la evidencia. Buscar excusas. Desviar la atención. Porque esa es la verdadera prueba de la calidad democrática de un líder político. No si mete la pata alguna vez. Todos la meten. Sino si cuando mete la pata asume responsabilidades. Si cuando miente paga el precio. Si cuando cruza líneas rojas acepta las consecuencias. Y hasta ahora, amigos, no hemos visto ni un atisbo de responsabilidad por parte de Feijóo. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento. Ni una explicación. Nada. Solo silencio. O peor aún,
más intentos de manipulación. Porque mandar esos mensajes en Nochebuena, sin incluir sus propias respuestas, dando contexto en lugar de hechos, eso es manipulación. Es un intento de controlar el relato, de dar la información que le conviene y ocultar la que no. Y los españoles no somos tontos. Vemos perfectamente lo que está haciendo. Vemos el intento de colar medias verdades como si fueran transparencia. Vemos la ocultación disfrazada de colaboración con la justicia. Vemos la mentira continuada presentada como ejercicio democrático. No nos engaña. No nos la cuela. Y esto que está pasando ahora mismo en España, es lo que pasa cuando un partido político decide que la verdad no importa. Que los hechos son negociables. Que se puede construir un relato completo sobre mentiras deliberadas si eso te beneficia políticamente. Esto es lo que pasa cuando se cruza la línea entre oposición legítima y manipulación sistemática. Esto es lo que pasa cuando 300 personas muertas se convierten en munición política. Y esto, amigos, es lo que está pasando en España en 2024. Que el líder de la oposición puede mentir durante un año entero sobre la mayor tragedia del país, y no pasa nada. No dimite. No asume responsabilidades. Sigue en su cargo. Sigue en su partido. Sigue como si nada. Que un partido político puede construir una campaña entera sobre mentiras deliberadas, puede utilizar el dolor de las víctimas como arma, puede engañar sistemáticamente a los españoles, y no pasa nada. Siguen gobernando en sus comunidades. Siguen siendo la alternativa. Siguen aspirando a la Moncloa. Que se puede decir, si miento, echadme del partido y luego mentir con pruebas documentales, y no pasa nada. Nadie le echa. Nadie le exige responsabilidades. Nadie dentro del PP se atreve a decir esto está mal. Pero las víctimas de la Dana, esas sí pagan. Pagan con su dolor instrumentalizado. Pagan con sus muertos utilizados. Pagan con su tragedia convertida en espectáculo político. Porque no es lo mismo quien muere en una inundación que quien utiliza esa muerte para hacer política. No es lo mismo quien pierde a un ser querido que quien miente sobre ese ser querido durante un año. No es lo mismo quien sufre que quien se aprovecha del sufrimiento ajeno. Y esto es corrupción. No necesariamente corrupción económica. No hace falta que haya sobres, comisiones, billetes. La corrupción moral es igualmente grave. Quizás más. Porque corrompe los cimientos mismos de la democracia. Porque si un líder político puede mentir abiertamente durante un año, con pruebas que le desmienten, sin asumir consecuencias, ¿qué queda de la confianza en la política? ¿Qué queda del respeto a las instituciones? ¿Qué queda de la decencia pública? Nada. Queda solo el cinismo. El todos mienten. El todos son iguales. El da igual quien gobierne. Y eso, amigos, es exactamente lo que quieren. Porque cuando la gente piensa que todos son iguales, que todos mienten, que da igual, entonces dejan de exigir. Dejan de fiscalizar. Dejan de indignarse. Y los corruptos pueden hacer lo que quieran. Pero no todos mienten. No todos son iguales. No da igual. Porque la verdad importa. La verdad siempre importa. Aunque intenten enterrarla. Aunque la escondan en actas notariales enviadas en Nochebuena. Aunque den contexto en lugar de hechos. La verdad es terca. La verdad resiste. La verdad acaba saliendo. Y hoy, 25 de diciembre de 2024, la verdad ha salido. Está en los mensajes que el propio Feijóo mandó a la jueza. Está en las palabras de Mazón reconociendo que si hablaron con el gobierno, que si tenían recursos, que si sabían que había muertos. La verdad está ahí. Clara. Innegable. Documentada. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? ¿Vamos a permitir que se olvide? ¿Vamos a dejar que pase como si nada? ¿Vamos a aceptar que un año de mentiras deliberadas no tenga consecuencias? ¿O vamos a exigir responsabilidades? Vamos a compartir este vídeo. Vamos a difundirlo. Vamos a mandarlo a nuestros grupos de WhatsApp. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo conozca lo que ha pasado. Porque el poder está en la información. Cuando la ciudadanía sabe la verdad, cuando entiende lo que ha pasado, cuando ve las mentiras con claridad, ese es el primer paso para exigir cambios. Y en las urnas tenemos el poder. En las urnas decidimos quién nos gobierna. En las urnas decidimos si queremos líderes que mientan o líderes que digan la verdad. En las urnas decidimos si aceptamos la corrupción moral o si la castigamos. Pero la democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia es informarse.
Es entender. Es exigir. Es no permitir que nos tomen el pelo. Es defender la verdad incluso cuando resulta incómodo. Incluso cuando no nos gusta. Incluso cuando cuestiona nuestras propias ideas preconcebidas. La democracia es esto. Es saber que el líder de la oposición ha mentido durante un año. Es entender que esa mentira ha utilizado 300 vidas como arma política. Es exigir que eso tenga consecuencias. Porque si esto no las tiene, entonces nada las tendrá. Y habremos aceptado que en España se puede mentir sobre lo que sea, durante el tiempo que sea, sin asumir responsabilidad alguna. ¿Es ese el país que queremos? Yo creo que no. Yo creo que los españoles merecemos mejor. Merecemos líderes que no mientan. Merecemos una oposición que fiscalice al gobierno con honestidad. Merecemos que nuestras tregas no sean utilizadas como arma electoral. Merecemos verdad. Y hoy, esa verdad está en los mensajes de WhatsApp de Alberto Núñez Feijóo. Comparte este vídeo. Que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo sepa lo que ha pasado. Porque la verdad, cuando se comparte, cuando se difunde, cuando llega a todos, se convierte en poder ciudadano. Y ese poder es el único que puede cambiar las cosas.